Estimados docentes, tengan ustedes muy buenas tardes, muy buenos días, nuevamente buenas tardes. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Gracias por el tiempo que se toman con el fin de poder seguir incrementando conocimientos. En esta oportunidad estamos desarrollando el plan de capacitación docente en investigación 2023-1, desarrollado por el programa de Vicerrectorado de Investigación y el programa de investigación formativa. Nos acompaña el doctor Periche Vite Juan Carlos. Él es licenciado en educación. Entonces, es producto de investigación formativa el artículo de opinión. Ya Víctor hizo la debida presentación. Yo soy licenciado en educación, también con estudios concluidos en filosofía, ¿no? Él ya hizo, y actualmente me encuentro siendo responsable de la experiencia curricular de filosofía y ética en Lima Norte. Para ingresar a este tema, yo quiero a ver cuánto un poco nosotros conocemos de aquello que estamos viendo. Y aquí sí quiero hacer énfasis en una frase. Aquí en Lima Norte yo llevo trabajando desde el 2006, y en una reunión que estábamos con el ingeniero Acuña, dijo una cosa muy importante. En Lima se da un examen de admisión y los que ingresan a la San Marcos o a otra universidad eran de 50.000, 5.000. Dice, la propuesta que se traía acá a Lima es interesante. Es el profesor el que va a hacer que ese alumno cubra las expectativas. Entonces ese es un reto bastante quizás deseado por todos nosotros, porque justamente es en estas capacitaciones donde nosotros buscamos, ojo, intercambiar estas experiencias para llegar de mejor forma a nuestros estudiantes. Y digo estudiante y no alumno, porque el término alumno, recuerden ustedes que es sin luz, sin iluminación. Estudiante va mejor porque nosotros vamos a acompañar a que ellos logren lo que se propone la universidad como tal. Dicho esto, vamos a ver cuánto nosotros un poco ir introduciéndonos en este tema, qué tanto nosotros podemos conocer de lo que hoy vamos a ver. Unas 5 preguntas, por favor, a ver si pueden responder ahí en el Quizlet. Y vamos a ingresar acá. Avísenme si pueden ingresar o no. Bien, justamente lo que hemos estado haciendo en este instante es ver algo que se nos da a través de unos documentos, ¿no? Que justamente está encargado el vicerrectorado de investigación. Y esos documentos es una resolución, ¿ya? Que ahí nos del número 2005 del 2022, el 11 de abril de 2022, ¿no? Y ahí aparecen todo lo que nosotros estamos viendo en esta resolución y adjuntado a una guía, ¿no? Guía de elaboración de productos de investigación formativa. Entonces, si nos damos cuenta, los productos de investigación formativa, informe académico, monografía, ensayo, estudio de casos, informe estadístico, artículo de opinión. Y se termina con un trabajo de investigación. Aquí quiero hacer una salvedad. Yo creo que todas las universidades tienen ese privilegio de ir haciendo camino, ¿no? Y cuando nosotros nos vamos a observar lo que propone la universidad, es justamente en ese trajinar el conocer a nuestros estudiantes. Tenemos una idea a veces del artículo de opinión, el artículo científico, y no va por ahí tampoco, ¿no? No es artículo periodístico, porque vamos a ver algunas características que son propias que está haciendo la universidad. Yo creo que como algo válido,
porque está preparando para lo que viene después, el trabajo de investigación, ¿no? Ahí seguidamente en el 8º y 9º ciclo el proyecto y luego la tesis, ¿no? Y creo que es válido, ¿no? En esta reflexión de que vaya proponiendo ya sus ideas el estudiante. Y desde esa perspectiva, limitemos no a juzgar, oye, pero el artículo es así, tiene que ser así, con estas características. La universidad se está haciendo un camino diferente. Y parece bien, ¿no? Creo que nada está dicho, ¿no? Sino seguimos haciendo ese camino dentro del ámbito educativo. Bien, dicho esto, entonces pasamos un poco a ver esa definición que nos propone justamente esta guía de elaboración de productos. Dice, el artículo de opinión es un documento escrito en el que se expresan las reflexiones sobre un tema de actualidad. Miren, tan preciso son reflexiones. Y como bien atendían los antiguos griegos, ¿qué es reflexionar? Es volver a flexionar. Recuerden que la flexión se empleaba justamente en el atletismo de los griegos, ¿no? Para tener flexionados los músculos, se les untaba aceite y se ponía un poco al atleta para que pueda desempeñarse de mejor forma. Claro, ahora nosotros conocemos que el cerebro también es un músculo. Y reflexión vuelve a pensar algo que ya de repente nos han hecho decir que esto es así, ¿no? Por eso este documento escrito es volver a pensar algo que quizás ya está pensado, ¿no? Pero recuerden que en el ámbito de la ciencia no todo está dicho. Ahí bien decía Karl Popper, ¿no? Una ciencia es válida siempre y cuando se pueda falsear, ¿no? Entonces, esto es importante. Por eso, este documento escrito expresa las reflexiones que hacen los alumnos, porque realmente el artículo de opinión que propone la universidad se puede trabajar de 4 a 6 alumnos, ¿no? Que vuelvan a pensar sobre un tema de actualidad. ¿Pero qué tema de actualidad? Tema justamente de su especialización. Esto es lo importante, porque ¿qué se quiere reflejar? ¿Cómo va ese avance? ¿Cómo va la adquisición de conocimientos? Y ahí llama mucho la atención, ¿no? Porque nosotros estamos siempre evaluando competencias, ¿no? Y nos damos cuenta que a veces falta algo que afianzar. Y qué mejor hacerlo en el campo donde ellos conocen, donde ellos se están preparando, donde es justamente su carrera. Pero entremos un poco más a ver qué es este artículo de opinión y cómo es que, de dónde sale, ¿no? Y vamos a ver que está enmarcado en esta parte que es de los textos argumentativos. A ver, vayamos a ver este vídeo. Más bien me avisan si se escucha. Gracias, gracias. El texto argumentativo tiene como objetivo expresar opiniones o rebatirlas, con el fin de persuadir a un receptor. La argumentación se utiliza en una amplia variedad de textos, especialmente en los científicos, filosóficos, en el ensayo, en la oratoria política y judicial, en los textos periodísticos de opinión
y en algunos mensajes publicitarios. En esta ocasión, solo analizaremos el artículo de opinión. Iniciemos entonces. ¿Qué es un artículo de opinión? El artículo de opinión es un texto informativo que manifiesta el sentir o el pensar de una persona acerca de un asunto que despierta el interés de la opinión pública. Recordemos sus características principales. Predomina la subjetividad, al contener el pensamiento u opinión particular de una persona. Plantea una tesis con la que defiende o ataca una posición u opinión y orienta al público sobre lo expuesto. La primera frase, el primer párrafo, es esencial, pues debe enganchar al lector. Utiliza un lenguaje honesto y de frases cortas. Observemos las partes del artículo de opinión en el texto La verdadera libertad. Primero encontramos la tesis, luego la argumentación y por último la conclusión. Recuerda que el artículo de opinión es un tipo de texto argumentativo. Cuando quieras opinar sobre algo, debes hacerlo basándote en argumentos sólidos y de valor. Ahora te invitamos a que continúes aprendiendo sobre los artículos de opinión. Aquí tenemos aspecto de forma y también aspecto de fondo, de acuerdo al documento que nos está proporcionando la universidad. Dentro de los aspectos de forma que vamos a considerar es el esquema de presentación. Ya, la universidad ya nos propone un esquema de presentación. Ahí tenemos carátula, índice, introducción, opinión, argumentación, conclusión y referencias. La introducción, fíjese, por eso les decía que la universidad está haciendo su camino en esta construcción de un artículo de opinión. Nos pide una introducción de 2 a 3 páginas primero. ¿Y qué hay en la introducción? Sitúa el contexto del problema en cuestión. También se realiza la pregunta y el propósito del estudio. ¿Ya? En la opinión, que es el segundo punto, también nos pide de 2 a 3 páginas. ¿Y qué se presenta en la opinión? Expresa lo que el autor piensa acerca del tema, es decir, la tesis. Por ello debe ser claro, directo y responde a la pregunta que se plantea en la introducción. La argumentación. Aquí, de acuerdo al documento citado, la guía nos dice que debe tener 3 a 4 páginas. Son las citas bibliográficas con las que se sustenta la opinión. Después de cada cita, 12 citas mínimo, debe haber la paráfrasis. Y por último, la conclusión, que ahí sí nos refiere que debe haber una página, es la idea final donde se reafirma la tesis. Consta también de una recomendación, una o dos recomendaciones, y también una o dos predicciones, de acuerdo a las ideas que él quiere, el alumno desea plantear. Otra de las cosas que nos dice esta guía es que la referencia bibliográfica debe ser de 2 a 3 páginas. ¿Ya? Recuerden que la participación es de 4 a 6 alumnos en el escrito de un artículo de opinión. Ahora, el formato de presentación. Tamaño de papel A4. Tipo y tamaño de letra Arial 2, interlineado 1.5. Márgenes superior 2.5. Inferior 3 centímetros. Derecho 2.5. Izquierdo 3 centímetros. Ahí está más o menos la presentación. A ver.
Y dice, el número de páginas del documento debe ser de 12 a 16 páginas sin incluir anexos. Ya, esto es necesario que se tenga en cuenta. Recuerden que el interlineado es 1,5 también, ¿no? Ahora, la numeración que debemos de tener en cuenta. Numeración de página en el margen inferior derecho. Numeración de páginas preliminares en romanos minúscula con orden correlativo. La carátula no se enumera y se inicia enumerando el índice con el número 2 en romanos minúscula. Numeración de introducción hasta nexos con números arábicos, iniciando desde el número 1, numeración independiente de las páginas preliminares. Los anexos no tienen numeración de páginas. Estas son las recomendaciones que se nos dan a través de la guía. Y dentro de estos aspectos a considerar de forma, tenemos la carátula también. Facultad de mayúscula Arial 16, Escuela Profesional de mayúscula Arial 18, título del artículo de opinión mayúscula y minúscula Arial 14, autores mayúscula y minúscula Arial 12, asesores mayúsculas y minúsculas Arial 12, la línea de investigación mayúsculas y minúsculas Arial 12 y la ciudad filial mayúsculas Arial 12. ¿Ya? Estas son más o menos los aspectos de forma. También tenemos algunos aspectos de fondo que vamos a considerar ahora. Los aspectos de fondo ya hay que tener en cuenta que lo primero que hay que orientar al alumno es el conocimiento sobre el tema. La línea de investigación, cada uno de nosotros sabe que hay una línea de investigación y conocer el tema. Miren, la experiencia que he tenido con los alumnos, normalmente dicen, profesor, ¿y qué tema puedo hacer? Entonces ahí uno realmente a veces comete, a ver, puedes hacer esto, ¿no? Pero en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es guiar qué es lo que él conoce. Yo siempre les digo, ¿qué te gusta de tu carrera, no? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué puedes mejorar en tu carrera? Porque si uno les da el tema, o como algunos no están tan entrenados en los escritos, normalmente, y eso se tiene experiencia, que lo dejan siempre a última hora y van al frente de las universidades, bueno, en la San Marcos también hay, ¿no? Que hacen los trabajos, ¿no? Háganme un artículo de opinión. Y como ya otros trabajos han realizado de otros alumnos, le dicen, ah, quieren así. Entonces, lo importante, y aquí vamos a mostrar otra herramienta de aquí, cómo se puede ir trabajando, es que el alumno sepa, conozca, quiere investigar el tema. ¿Por qué? Porque de ahí viene la necesidad de argumentar lo que él va a referir. Recuerden que él va a argumentar esa opinión que nosotros lo conocemos como tesis, ¿no? Otra de las cosas aquí que hay que tener en cuenta, el uso de conectores lógicos. Ahora les presento también al final les voy a dar esa parte que siempre me ha servido, tener una lista ahí de conectores lógicos que también se les brinda a los alumnos, ¿no? Oye, mira, esto es casi como una lectura diaria. Otra de las ideas es conocer al receptor. A quién yo dirijo, qué es a quién quiero persuadir, qué es lo que yo quiero cambiar. Y otro de los puntos es la norma de redacción, la corrección idiomática,
y la concordancia. Yo siempre les aconsejo a los alumnos que, bueno, esto es ya en la experiencia, uno debe hacer oraciones, el que domina ya bastante, unas oraciones de hasta 25 palabras. Pero el que empieza en sus pininos debe hacer oraciones entre 10 a 15 palabras. Ya, así es como se puede orientar y que precisen el lenguaje presenten ese lenguaje con claridad y precisión. Siempre le digo a mis alumnos, oye, si ya puedes escribir, escribe 15 palabras, cuéntalas. Profesor, si cuenta tus palabras, 15 palabras en una oración. Y recuerda lo que es una oración. Sujeto, verbo y predicado. Y esa estructura debe estar en tu cabecita bien clara para que salga la oración. Los que ya se tienen el entrenamiento escriben hasta 25 o 30 palabras en una oración, ¿no? Si nosotros nos vamos a la lectura así de un experto, un entrenado en redacción, escribe 25, 30 palabras, ¿no? 32 máximo. ¿Ya? En una oración. Bien, los integrantes para redactar un artículo de opinión está entre 4 a 6 integrantes. Lo decía al comienzo también, ¿no? Por eso es que la bibliografía, cuando se dice, oye, por lo menos que existan 12 referencias, es importante porque por lo menos si son 12, que cada uno busque 3, y si son 6 integrantes, 18 ya sale mejor, ¿no? Ahora si son más asiduos a investigar, cada uno va a tener 4, serían 24 y es importante, ¿no? Es importante porque ese trabajo sale enriquecido. Aquí viene algo que hay que tener en cuenta, el título. Fíjense, el título tiene 3 aspectos. El objeto de estudio, la unidad de análisis y el contexto o localización. El objeto de estudio, en este caso, vamos a no a rayarse, no, la linterna más. En este caso, objeto de estudio, la pandemia. Unidad de análisis, sobre lo que se va a opinar. Su impacto en la economía, contexto o localización peruana. La pandemia y su impacto en la economía peruana. El título deberá iniciar con letra mayúscula y proseguir con minúscula, no todo mayúscula. Y sin punto, por favor. El tamaño del título, 15 palabras como máximo. Debe ser claro, coherente y conciso. Un título abreviado, tenemos que tener en consideración que lleva 40 caracteres nada más. Importancia del título. Debe ser algo que llame la atención, que se pueda divulgar, que te diga, oye, te enganche a la primera que lo ves, ¿no? En esa primera impresión que causa. Además, el título permite la selección de artículos, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de título tenemos? Indicativo, informativo, interpretativo. El indicativo menciona de qué trata el documento, pero no sobre los resultados hallados. Por ejemplo, comportamiento de los adolescentes en la etapa de pandemia en el Callao. Nos está diciendo de qué trata el documento, pero no habla del resultado. El título informativo enuncia brevemente los resultados de la investigación.
La pandemia y su influencia directa en el comportamiento de los adolescentes del Callao. ¿Ve? Enuncia brevemente los resultados de la investigación. Y el interpretativo relaciona detalles para exponer la interpretación y el análisis de situaciones de consecuencias futuras. Por ejemplo, el comportamiento agresivo de los adolescentes del Callao como secuela del encierro durante la pandemia. Ya se está ahí interpretando. Entonces hemos visto el título, que tiene 3 elementos. Las palabras, cuántas palabras debe de tener, el tamaño, la importancia de un buen título y los tipos de título. La introducción. Aquí hay que tener en cuenta que la introducción describe el problema reforzado en la pregunta y el propósito del estudio. Inicia el texto. Además, indica con claridad cuál es el tema y el objetivo del artículo. Las 3 partes de la introducción es contexto, la realidad problemática, que ahí viene la pregunta, y la finalidad o propósito. El contexto parte del contexto del tema, donde se describe el escenario que gira en torno al tema escogido. Es decir, nosotros partimos en la redacción de ese contexto, del escenario. En esta parte no se admiten citas ni textuales ni parafraseadas, cifras estadísticas o numéricas, no. Él empieza a introducirnos en ese mundo. La realidad problemática. Se plantea la realidad problemática, la descripción general del problema, encontrado en el tema escogido, mostrando con claridad por qué merece ser tomado en cuenta para escribir un artículo. La pregunta es la síntesis justamente de la realidad problemática. Esta pregunta demanda una respuesta de tipo subjetiva, dado que se apela al conocimiento de los autores que tengan sobre el tema. Por eso es que esa va a ser justamente la respuesta, va a ser esa tesis que se va a aprobar después. Finalidad o propósito. Se menciona la finalidad y o propósito del artículo y debe registrarse para qué se ha hecho el trabajo. ¿Qué se quiere dar a conocer a través del artículo? Y aquí recuerden nuevamente insistiendo en que debe ser entre 2 a 3 páginas. Seguidamente, título, introducción, viene la opinión. La opinión debe responder a la pregunta planteada en la introducción. ¿Ya? La opinión es la parte vital del artículo porque se presenta la idea, es decir, la tesis que pretende convencer, explicar y difundir, ¿no? Aquí se recomienda tener una opinión propia fruto del análisis exhaustivo que no necesariamente responda a la mayoría. Debe iniciarse aquí ya desde nuestro punto de vista, según nuestro concepto o de acuerdo a nuestro criterio. Los sustentos deben ser a la vez causas, consecuencias o razones con las que se apoya la opinión. Redactar la opinión del artículo con lenguaje académico, evitando mezclarlo con lenguaje coloquial. Y aquí la opinión debe responder a la pregunta,
¿Cuál? Es la postura que asumo a partir de lo que investigué, indagué o analicé. Y aquí viene la estructura de la opinión. El conector, la tesis, la postura y respuesta a la pregunta. Entonces ahí viene desde nuestro punto de vista, desde nuestra perspectiva, en nuestra opinión, desde el punto de vista administrativo, desde nuestra óptica, etc., etc., ¿no? Viene la tesis y después la respuesta a esa pregunta. Bien, seguidamente ahí aparece el párrafo, la reflexión sobre el tema, lo que vamos nosotros o estamos reflexionando. Para la opinión también se hace énfasis que deben ser entre 2 a 3 páginas. Ok, doctor. ¿Ya? Bastante. Sí. Ok. Bien, entonces, un poco retomando, era para ejercitarnos también en ver estos 3 aspectos del título, ¿no? Y después tener en cuenta cómo va la introducción con 3 elementos. Ahora, al final de la sesión, antes de esta exposición, les voy a mostrar también en resumen todo lo que estamos viendo acá, ¿no? Bien, nos habíamos quedado en la estructura de la opinión y pasábamos a la parte de la argumentación, ¿ya? La argumentación es ese sustento teórico de la opinión que es vertida por el autor. Aquí nos pide, según la guía, se presentan los argumentos que apoyan la tesis. La idea personal del artículo son 12 citas cortas o parafraseadas como mínimo. Normalmente todas las citas deben ser parafraseadas. Se colocan citas aplicando el manual APA, ISO o Vancouver, según la escuela profesional. Se puede citar hechos, documentos, testimonios, entrevistas, etcétera, cuidando que guarden relación con la opinión o tesis que se desarrolle en el artículo. Y las citas deben ser comentadas por el que escribe para agilizar su entendimiento. Tipos más o menos de argumento que nosotros podemos encontrar, ¿no? Aquí nosotros podemos encontrar argumento de autoridad, donde la idea principal, por ejemplo, consecuencias de la pandemia. Y después vienen ideas secundarias. Argumento de generalización o mayoría. La pandemia en el mundo. La idea principal. Y las ideas secundarias, origen de la pandemia, transmisibilidad de la pandemia. Otros tipos de argumentos que podemos encontrar también. Argumento causa-efecto. La idea principal, prevención y cuidado sobre el COVID-19. Ideas secundarias, normas a considerar, vacunación. Argumento de ejemplificación. Idea principal, toda vacuna contra el COVID-19 salva vidas. Idea secundaria, mayor gente vacunada, menos muertes por virus. La gente debe estar vacunada con sus dosis respectivas. Otros tipos también, otro tipo de argumentos. Tenemos argumento de experiencia o de hecho. Aquí la idea principal, por ejemplo, causas de la pandemia. Ideas secundarias. Desconocimiento sobre este nuevo virus. Inadecuada comunicación. Argumento estadístico o de cantidad. ¿Cuántas muertes ha tenido el Perú a causa de la pandemia? Ideas secundarias. ¿Cuántas muertes no han sido registradas? ¿Cuántos niños han quedado huérfanos y desamparados por la muerte de ambos padres? Esto es más o menos unas ideas que ustedes pueden adecuar, cada quien a su manera, para ayudar al estudiante a que pueda desarrollar su artículo de opinión. Identifica dónde va
y más o menos cuál es la idea principal y 2 o 3 ideas secundarias que pueden ayudarle a ir centrando el tema. Y para esto tendremos también las conclusiones. Aquí aparece la idea final que se ha llegado con el texto. En la conclusión debe reafirmarse la tesis o la opinión que se ha vertido. Y después se redacta las recomendaciones y por último las predicciones o consideraciones a futuro. Y lo último que tenemos, algunas exigencias, que es justamente que se presentan en la guía, son 2, ¿no? Dice 15 fuentes de investigación como mínimo, físicas o virtuales, libros, artículos científicos y tesis. Y por lo menos debe de considerarse 2 citas en inglés, seguido del parafraseo constructivo que debe estar traducido en español. ¿Por qué? Porque justamente se está pidiendo que nuestros alumnos conozcan y puedan consultar en otro idioma también. Por eso la exigencia mínima es que por lo menos existan 2 citas en inglés. Bien. Entonces, vamos a entrar a esta parte de las referencias. Aquí tenemos modelo APA 7 acerca de las referencias. Recuerden que APA es todo lo que tiene que ver psicología, todo lo que es letra, ¿no? Derecho. ISO, ingenierías y Vancouver. Creo que eso sí se tiene claro, ¿no? Y un recordatorio que es registrar cada una de las fuentes que sirvieron para desarrollar el esquema, como mínimo 1 por cada párrafo. La introducción, y es el esquema también realmente, ¿no? 2 a 3 páginas, que ve la introducción, contexto del tema, describe el escenario que gira en torno al tema escogido, luego añade un ejemplo actual, referencia a un evento histórico, algo que cautive la atención del lector. En la introducción también va la realidad problemática, se trata de una descripción general del problema encontrado en el tema elegido. Se debe mostrar con claridad por qué merece ser desarrollado este artículo. Por ejemplo, aquí la introducción podría ser, el tema que abordaremos es, su importancia está, etc. La realidad problemática debe sintetizarse de manera de pregunta, del modo que sea el título en forma interrogativa. Es el mismo título en forma interrogativa. Por eso se pregunta ahí cuáles, por qué, cómo, para qué. Entonces, es el mismo título que uno le da la forma de pregunta. Y el tercer aspecto que tiene que ver aquí en la introducción es la finalidad o propósito. Informar, reflexionar, concientizar. El propósito es reflexionar sobre bla, 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 ¿no? Entonces, estos 3 puntos tiene que tener necesariamente la introducción. La opinión, 2 o 3 páginas. Es la respuesta clara, directa, enfática a la pregunta. Se presentan las ideas que van a desarrollar en las que los autores creen respecto a su tema, para la que conciben una tesis o postura particular y que inmediatamente es defendida con una serie de sustentos. ¿Ya? Ahí va justamente la tesis, que es la opinión o la respuesta de la pregunta. Melissa, no nos rayes el... A ver, Melissa. Tranquila. El desarrollo o cuerpo, 3 o 4 páginas, son los sustentos bibliográficos de la opinión vertida por el autor. Es decir, el autor buscará información de otros autores que respalden su opinión y ayuden a fijar la posición expresada. El esquema
Del párrafo de desarrollo también, por ejemplo, en este caso se le suele brindar a los alumnos, ¿no? Se presenta el primer punto sobre un caso, un ejemplo o caso con una idea principal. Luego, idea de desarrollo, explicación de la idea principal, breve y enfocada, se presenta una cita y se realiza el comentario de la cita. Este es más o menos la idea que está escrita anterior. Idea principal, idea de desarrollo, según la cita, parafraseada, y el comentario. Estos son los puntos que deben existir sí o sí cuando se presenta una referencia, ¿no? Aquí está ya en esta misma estructura de colores verde, amarillo, celeste y morado, está aquí, ¿no? La cita parafraseada. Recuerden que 39 palabras no cita textual, sino parafraseada. Todas las citas deben ser parafraseadas. Es justamente, va incluido como en esta parte que estoy mostrando en este momento, ¿no? A ver, en esta parte. Ya, cuando es una cita, más de 40, 41 palabras, va de esta manera, ¿no? Parafraseada, no textual. Nuevamente insisto en eso. Bien, creo que, y por último, la conclusión debe reafirmar la tesis, ¿no? Conectores que podemos usar finalmente para terminar en conclusión, las recomendaciones y las predicciones. En referencia bibliográfica, aquí hay que tener en cuenta, son los documentos bibliográficos, hemerográficos y audiovisuales impresos o electrónicos citados por el desarrollo en el desarrollo del artículo de opinión. La referencia bibliográfica consultada, pero no citada en el texto, no se incluye en este listado. Y se debe tener 15 fuentes de investigación como mínimo, considerar 2 citas textuales en inglés, y el número de páginas de todo documento es de 12 a 16 páginas. Eso es lo que más o menos quería hasta este momento compartir con ustedes. Y otra de las cosas que es bueno entregarle a los alumnos es esta hojita que siempre de conectores textuales, ¿no? Conectores textuales, ¿no? De relación, aclaración, adición. En cambio, aquí tenemos los conectores, ¿no? Que nos ayudan realmente muchísimo a nosotros y a los alumnos, ¿eh? Bien, eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy.